Mi nombre es Luis Jaime Castillo, soy profesor de la Universidad Católica y el tema de este mi programa va a ser los mochicas de la costa norte del Perú. Y vamos de frente al punto. Los mochicas fueron una sociedad de las más complejas que se desarrolló en el mundo andino, que tiene muchas características peculiares que vamos a ir viendo. Nuestro primer tema es el tema del tiempo y el espacio. Los mochicas se desarrollaron en los valles fértiles de la costa norte del Perú, entre Piura, Lambayeque, La Libertad y parte de Ancash. Ahí, en los valles de la costa norte, los mochicas desarrollaron no un estado centralizado, sino muchos pequeños reinos con muchos reyes mochicas. En términos del tiempo, los mochicas existieron y se desarrollaron entre el año 250 después de Cristo y el año 850 después de Cristo. Es decir, 600 años de desarrollo que evidentemente tuvo varias fases, ¿no? Esas fases se manifiestan, por ejemplo, en que tuvieron mucha cerámica muy diferente entre ellas. Comparen la cerámica de la parte de abajo, que es la más temprana, que es básicamente pequeñas esculturas, con cerámica pintada, ¿no? O con unos desarrollos muy, pero muy complejos, como piezas, ¿no? Como esta de aquí, que tiene la forma de una persona. En cuanto al territorio, los mochicas se desarrollaron en la costa norte del Perú, que está en el lado oeste del continente sudamericano. Fíjense, en este lado de aquí, un continente que es mayormente verde, pero que en esta parte justamente, producto de la cordillera de los Andes y de la corriente de Humboldt, que es muy fría, es un gran desierto. Es un gran desierto que empieza por aquí, a la altura, ¿no?, del Ecuador, donde está la frontera entre Perú y Ecuador, y que va hasta el centro de Chile, es el enorme desierto de Atacama. Ahí hay una serie de valles que cortan el desierto porque traen agua que cae en las montañas y que llega hacia el mar. Lo que hicieron estas sociedades fue transformar estos desiertos donde prácticamente nunca llueve, solo cuando hay fenómenos del Niño, de los cuales vamos a hablar después, en este tipo de valles fértiles, ¿no?, excelentes para la agricultura y que pueden tener a mucha gente porque le dan de comer a mucha gente, ¿sí? Lo que hicieron fue transformar entonces estos desiertos, donde la única vegetación son algarrobos, en verdaderamente zonas muy hermosas. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron cogiendo el agua de los ríos y llevándola en el desierto como si fuera una especie de sistema, ¿no?, de arterias y de venas que llevan el agua y enriquecen el desierto. Este es el valle de Jequetepeque, de ahí pueden ver el río Jequetepeque, que es este río azul que está en la parte de abajo, el río Chamán, y pueden ver también los canales de irrigación que permitieron llevar el agua a toda la región. Los sistemas de irrigación, que son verdaderos ríos artificiales, son verdaderamente inmensos y permitieron no solamente cultivar muchísimas, ¿no?, hectáreas y ampliar muchísimo el tamaño de las zonas donde podían hacer agricultura, sino que alimentaron a una enorme población. Muy bien, eso quiere decir que a medida que los sistemas de irrigación se iban desarrollando, los valles fueron creciendo. Empezaron pequeñitos y a medida que llevaban estos canales, llevaban el agua hacia el desierto, fueron creciendo y creciendo. Por ejemplo, el Valle de Jequetepeque empezó teniendo, digamos, muy poco tamaño, como 1, y cuando terminó el proceso tenía como 10. Había aumentado 10 veces su tamaño y por lo tanto podía alimentar a 10 veces la cantidad de gente que se alimentaba al principio. En cuanto a su organización, los mochicas fueron un conjunto de sociedades, nunca fueron una sola sociedad, sino hubieron muchos reinos. Por eso tenemos al señor Zipán como rey en el Valle de Lambayeque, a los reyes de la Huaca de la Luna, a los reyes de Jequetepeque, a los reyes de Loma Negra en Piura. Es decir, que hubo un sistema político fragmentado. Pero claramente había una organización política muy, pero muy centralizada en esos reinos, ¿sí? Aquí está el panorama. Habían muchos en estas diferentes regiones. Y evidentemente eso tenía que ver con los sistemas agrícolas. Pero en un valle como en el Valle del Jequetepeque, por ejemplo, existieron no uno, sino varios reinos. Y con el tiempo estos iban cambiando a medida que, por ejemplo, las reinas de un lugar se casaban con los reyes de otro, y entonces sus territorios se anexaban, o se peleaban un par de hermanos, uno se iba con la mitad del territorio, el otro con otra, ¿no? O un territorio caía en manos de un rey de otra región. Un poco lo que es natural en este tipo de sociedades, que hay mucho cambio y mucha disputa por el territorio. Ahora, eso refleja evidentemente el hecho de que su organización social era muy compleja. Habían muchas diferencias sociales. Desde la clase alta,
por ejemplo, los señores de Zipán, que eran muy, pero muy ricos, pero muy pocos, a la clase baja, que eran básicamente pescadores y campesinos, y que hacían, ¿no?, la mayoría de la población mochica. La historia de las investigaciones mochicas es un largo proceso, ya tiene como 120 años, ¿no?, en el que hemos venido estudiando estas sociedades. Todo empezó con un alemán, Max Uhle, que en 1899, hace casi 120 años, o más de 121 años para ser exactos, fue a excavar a las huacas de Moche, cerca de Trujillo, y encontró en las huacas de Moche edificios muy complicados, ¿no es cierto?, muy decorados, y tumbas dentro de las cuales habían cerámicos muy, pero muy bonitos. Todos esos objetos se reunieron y fueron a dar a un museo en California. Esa época fue seguida por una época donde hubo mucha huaquería, mucha depredación, ¿no?, mucho robo de las tumbas, como la foto que podemos ver aquí de un huaquero trabajando en la Huaca de la Luna en el año de 1934. En realidad, no es hasta que el señor Rafael Larco Oile, ¿no?, entra en la escena y no solamente comienza a coleccionar, sino a investigar y escribir, que nos percatamos de cómo eran estas sociedades. El señor Larco lo primero que hizo fue construir una cronología, trató de ordenar todas las culturas que habían habido en la costa norte. Aquí abajo, antes de los mochicas, estaban los cupiniques, Ilú, Salinar, luego los mochicas, Lambayeque, ¿no es cierto?, Chimú, Colonial y hasta los incas. Ahora, la época que nos interesa aquí es básicamente esta que está acá, ¿no? Ahora, quizá el gran salto ocurre al final, digamos, de este periodo. En 1987, un grupo de arqueólogos peruanos, Walter Alba y su esposa Susana Meneses, descubren las famosas tumbas en Zipán, las tumbas reales de Zipán, y con eso cambian un poco la historia de la arqueología mochica. Los descubrimientos del señor de Zipán, sus atuendos reales, etcétera, nos hablan de una sociedad mucho más rica y mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Los sitios más importantes, ¿no?, son muchos en realidad. Hay muchísimas huacas, que son estos templos, estas estructuras enormes hechas con adobe, como la que vemos aquí en Pampa Grande. Las más famosas son sin duda la Huaca del Sol y de la Luna. Miren, pintada, maravillosamente decorada, ¿no?, así se puede ver, totalmente polícroma. Cuando vemos una de estas huacas ahora, pareciera que es hecha de barro sin ningún tipo de color, pero originalmente estaban repletas de dibujos e imágenes como las que ven aquí, ¿no? La otra huaca muy famosa, que también viene siendo estudiando hace tiempo, es la Huaca del Brujo, que está en el Valle de Chicama. También originalmente súper decorada, ¿no? Y en esta huaca se encontró en un recinto, que está ubicado ahí cerca de la parte frontal de la huaca, se encontró un fardo funerario dentro del cual había una mujer joven, que es esta que está aquí, es el cuerpo de la señora de Cao, que estaba asociado a objetos preciosos, joyería de oro y plata maravillosos que nunca se habían encontrado. Además de los sitios arqueológicos, tenemos museos que son súper importantes para poder disfrutar y poder entender a esta sociedad. El Museo Rafael Larco Herrera en Lima y el Museo de Zipán, por ejemplo, son dos ejemplos de este tipo de sitios excepcionales. También tenemos sitios como los que no son ni templos ni son museos, sino que son las cosas que están en el terreno. Los sistemas de irrigación son algunos de ellos. Ahora, entre las principales innovaciones que los mochicas desarrollaron, claramente la más importante es que perfeccionaron esto que se llaman los sistemas de irrigación. Miren, en la costa no llueve. Todo el agua que hay baja por los ríos básicamente entre los meses de diciembre y marzo. O sea que lo que tengo que hacer es coger el agua en esa época y no dejar que se vaya al mar, sino abrirla en el territorio. También los mochicas innovaron y desarrollaron muchas técnicas. Por ejemplo, la cerámica que llegaron a tener es excepcionalmente buena, de una calidad excepcional. Y no solamente la calidad, sino la capacidad artística para representar. Pero una de las cosas más sorprendentes es que los mochicas fueron una sociedad que verdaderamente transformaron la metalurgia, es decir, la producción de objetos como los que vemos aquí, de oro y plata. Miren, estas son coronas que vienen de una tumba que se excavó en el Valle de Jequetepeque y están hechas con oro puro, ¿no?, pero que luego ha sido transformado en estas placas y en estas maravillosas representaciones, en este caso de un búho. Ahora, lo más reconocible, lo que vemos en un museo, cuando vamos a visitar las salas mochicas, es la cerámica mochica. ¿Y por qué es tan importante la cerámica mochica? Bueno, vamos a hablar de eso.
También tenemos metalurgia impresionante, objetos de metal que no tienen igual, porque ahora sabemos que la metalurgia más importante que hubo en el antiguo Perú ocurrió en la época de los mochicas. Las pinturas murales de algunos de los templos se han conservado maravillosamente bien, como este mascarón que está en la Huaca de la Luna y que representa al dios decapitador. Ahora, quisiera destacar dos aspectos de los mochicas. El primero tiene que ver con los descubrimientos arqueológicos. La sociedad mochica, como todas las sociedades antiguas, solamente la podemos conocer por el trabajo de los arqueólogos. ¿Por qué? Porque esas sociedades no nos dejaron textos, no nos dejaron cosas escritas. O sea que cada cosa que sabemos, la sabemos por el trabajo de los arqueólogos. Y el descubrimiento de Zipán en 1987 es un buen ejemplo de este tipo de hallazgos. Miren, aquí hay una foto de la excavación en el año 88 de una tumba, ¿no? Lo que se encontró en esa tumba y en ese cementerio allí en Zipán cambió completamente lo que pensamos acerca de esta sociedad. Antes de Zipán pensábamos que eran una sociedad importante, pero no pensábamos que era una sociedad muy rica y ahora nos damos cuenta de que eran riquísimos. Antes de Zipán no sabíamos que ellos tenían el tipo de orfebrería o que podían hacer las joyas que vemos aquí. Ahora sabemos que realmente fueron excepcionales en ese tipo de trabajo. Antes no sabíamos de estos contextos, ¿no es cierto? Estos conjuntos de artefactos, la cerámica, los metales, todos juntos alrededor de la tumba de un personaje importantísimo como un rey, ¿no? Miren ese tipo de objetos preciosos que se encontraron en las tumbas de Zipán, ¿sí? Y este de aquí es el famoso collar de las arañas. Como tecnología, como obra de arte, ¿no? La forma de hacer estas cosas es verdaderamente impresionante. Los mochicas fueron realmente sobresalientes en el trabajo de estas cosas y por lo tanto esto merece ser llamado la atención, ¿no? Podemos ver luego en el Museo de Zipán una recreación de lo que fue la corte real de los mochicas. La otra cosa que es sobresaliente que quisiera señalar es lo que está representado en la cerámica, lo que estos huacos representan. La figura que está a la izquierda es la representación de una divinidad, de un dios, el dios decapitador, que tiene en la mano un cuchillo y en la otra mano una cabeza. Y la pieza que está a la derecha está pintada con mucho detalle y representa una escena religiosa. Esta es una pieza típica, mochica, y aquí pueden ver un dibujo de lo que está representado. Y como pueden ver, hay guerreros con armas que están peleando. O esta otra, por ejemplo, tiene la representación de unos personajes que están corriendo, ¿no es cierto? Algunos de ellos no tienen ropa, tienen el pelo suelto. Esta es obviamente la representación de un ritual. En base al estudio de las imágenes hemos podido reconstruir qué cosa sucedía, cómo eran las ideas de los mochicas. Aun cuando no tenemos textos, podemos reconstruir en estas imágenes qué cosa es lo que nos estaban contando. Y aquí nos estaban contando un ritual religioso que consistía aparentemente en un sacrificio humano. Aquí están, ¿no?, sacrificando a estos prisioneros, cogiendo su sangre y entregándole la sangre en una copa a este personaje que está en la parte de arriba. Lo que es interesantísimo es que en los últimos años hemos podido constatar que lo que está representado en estas imágenes corresponde bastante bien a lo que encontramos en las tumbas. Quiere decir que la gente más importante de la sociedad mochica se enterraba disfrazada de estas divinidades que participan en los rituales de la presentación de la sangre, por ejemplo. Otra de las representaciones es esta que vemos aquí. En este caso lo que tenemos es un entierro. Esto de aquí es el ataúd, ¿no?, que está siendo introducido en una fosa profunda y alrededor del ataúd hay una serie de personajes que están celebrando un ritual muy importante. Esas dos cosas, los descubrimientos arqueológicos y el estudio de la iconografía mochica, de las imágenes mochicas, nos ha abierto las puertas para entender a esta sociedad. Muchas gracias.